Contraste y controversia, ¿no? Hablábamos del tema de las sanciones, un poco ampliando lo que señalaba Kiko, ¿no? Porque llama la atención que en el caso, por ejemplo, de la Bachelet, ella no es que ha cambiado de posición. Es coherente. Absolutamente coherente con su informe, donde revela, por supuesto, violación a los derechos humanos, eso que llama la erosión democrática en Venezuela, que es muy importante, ¿no? Que tiene que ver con todo el deterioro del Estado de Derecho, todo. Pero ahora lo que dice ella es que estas sanciones, como han sido planteadas, agravan el tema de la situación económica y social de los venezolanos, que ella está en su informe. Allí no niega nada, pero hay un dato más importante, que lo comentábamos al final, la posición de la Unión Europea. La Unión Europea ha sido muy crítica frente al caso Venezuela, como se le dice, pero advierte que el manejo de esas sanciones no van a ser en función de abordar la crisis ni buscar soluciones, sino que la van a agravar. Y esgrime el tema de la extraterritorialidad, es decir, que las sanciones que Estados Unidos impone en su territorio o que le impone a Venezuela no tendría por qué extenderla a otros países. Y además sabiendo todas las tensiones que existen hoy entre la Unión Europea y Estados Unidos. Pero hay otro hecho más importante. Se reunía el martes, justamente el día siguiente a las declaraciones de Bolton, esta conferencia muy grande por el número de invitados que se reunió en Lima. En Lima. Y esa conferencia tenía una posición absolutamente clara y muy crítica frente al régimen. Así es. Y ha venido exigiendo, no olvidemos que desde hace 2 años, cuando se fundó el Grupo de Lima, hay una actitud muy activa, ¿no? En relación al caso de Venezuela. Incluso dio pie a la división de ese grupo con el grupo de contacto, que eran países que también estaban de acuerdo en una salida, pero no compartían las posiciones del Grupo de Lima. Bueno, esa conferencia, que reunió a más de 50 representantes, más 60 representantes, no terminó con ninguna consideración, porque valoró el impacto que iba a tener la declaración de Bolton. ¿Y qué hizo? No hubo declaración final. Y cada país, como era lógico, o cada canciller o representante dio declaraciones. Pero, ¿en qué sentido las declaraciones? Insistiendo en las elecciones y en el camino del acuerdo pacífico. Y omitieron cualquier consideración en relación a las declaraciones de Bolton, que además de las sanciones, Bolton rechazó la vía electoral. Ahora, fíjate, ese panorama también debe complementarse con las jugadas de Rusia y China. Que y China Estados se Unidos, volvió a poner perdona, dura. porque aquí pareciera que está la mesa de Barbados, pero también hay una mesa donde están 3 actores muy importantes: Estados Unidos, China y Rusia, y un cuarto actor, la Unión Europea. Quizás esa es la mesa real, donde se está discutiendo el tema Venezuela, porque lamentablemente para los venezolanos hoy pareciera que la solución al conflicto no está en manos de venezolanos, o exclusivamente en manos de venezolanos. A lo mejor los venezolanos son de alguna manera consultados así, pero no son los que están decidiendo el destino del país. No son manos venezolanas las que están decidiendo hoy el destino de Venezuela. El destino de Venezuela se está negociando, se está decidiendo, se está dilucidando en una mesa, bueno, donde están los poderes fácticos del mundo hoy. Venezuela ha pasado a ser una barajita de cambio en esas mesas de negociación, donde se juegan los intereses de Rusia en Asia, donde se juegan los intereses de Estados Unidos en América Latina y en otros lugares del mundo, en el Medio Oriente, etcétera. Y bueno, Venezuela es parte de ese conflicto. Y allí el drama, o sea, nuestra incapacidad como venezolanos de ponernos de acuerdo nos ha puesto en manos de otros países. Y entonces, bueno, en medio de esto, bueno, ¿qué pasa? El gobierno mantiene el apoyo de Rusia, pero a la par también entonces hace concesiones, hace nuevos acuerdos, lo mismo con China, etcétera. Es decir, bueno, ahí está el tema de la propia soberanía. Mira, la soberanía es lo que pareciera que es lo que menos cuenta en todo esto, chicos. Pero fíjate. Y sobre todo menos la soberanía que reside en el pueblo, que es lo más preocupante. Este señor Bolton está en la famosa película, está El Vice, que trata sobre Cheney, el vicepresidente Cheney. Está cuando ellos deciden meterse hacia Irán y cómo se cogen las compañías petroleras. Y mencionan a este señor Bolton. Esa película la hicieron en Estados Unidos, fue nominada al Oscar. No soy yo. Bueno, lo que está pasando consigo todavía no está claro qué va a pasar. Entonces, ahí. Este señor Bolton, a mí me indigna que ese señor se meta en nuestra política, pero además diciendo eso, que esas conversaciones no sirven para nada, cancelar la vía electoral, para meternos en una temporalidad que es la temporalidad de las elecciones americanas. Que eso lo decía Santos, ¿te acuerdas cuando Santos dijo, bueno, es que al meterse Venezuela en la geopolítica ahora depende de lo que esos factores interpretan de su realidad y cómo están ganando ahí? Ahora, Capriles dice una cosa interesante, fíjate, hay unidad en torno a Guaidó. Los factores que respaldan a Guaidó están sólidos en su política, en su respaldo. Ahora, la complejidad es que la oposición venezolana ha ido variando, para responder tu pregunta,
O sea, ¿cómo no? Guaidó cree en las sanciones, bueno, la está aplicando, ese es su discurso, buscando la negociación, porque Guaidó dice que él cree que al final vamos a tener una salida electoral. Pero esa es su manera. Ahora, hay sectores, yo he leído del centro, de la moderación, que le reclaman a Maduro que regrese a la mesa, porque ahí está la solución. Y hay otros, como María Corina, 20, Diego Arre, etcétera, que quieren nada de negociación, sino que aparezca la intervención y vengan los gringos ya. Y hay otros factores, como Juan Barreto, que va a estar contigo mañana con Claudio Fermín, pasó mañana, que creen que hay que montar una tercera vía, que ya ni gobierno ni oposición, sino otro grupo. Entonces hay una complejidad que tiene que ver con las dificultades y la evaluación que cada uno hace sobre el empate catastrófico. ¿Cómo es que salimos de esto? Porque uno dice, estas sanciones, uno le da a Carlos Raúl o a Manuel Felipe lo escucha, diciendo que en ningún país las sanciones han producido cambio, dice, ¿y si aquí tampoco lo producen? Bueno, es que además, como están planteadas, en esencia, el rumbo va a ser, y lo que está ocurriendo es, van a acentuar la crisis. Ahora, ojo, no estamos hablando de las sanciones de manera general. Hay sanciones que tienen un sentido, que se aplican, sino que hay que entender el efecto colateral de algunas sanciones. Por eso el debate y la discusión, yo insisto, cuando uno oye declaraciones de personas que uno reconoce por su capacidad y por su experiencia, diciendo, no, es que nadie se opone, o algunos se opondrán. Pero la crítica no es a la aplicación de sanciones, sino al daño sino el tipo de sanción y las consecuencias que tiene. Es más, ninguna de esas sanciones establece ni dice los efectos que van a tener. Cuando tú dices, por ejemplo, empresa tal, se le aplica, no puede hacer transacciones bancarias. Bueno, vale, tú estás afectando no al gobierno, estás afectando a los clientes de esas organizaciones bancarias directamente, que le quitan no pueden hacer operaciones, le devuelven sus cuentas, pero es más, y es lo más grave, genera un clima que profundiza la desconfianza en el país, porque si tú estás en un banco y tienes eso, a mí como banco no me han ordenado que afecte, pero yo sé que el banco de al lado, porque tiene cuentas de una petrolera venezolana, no puede hacer operaciones, y yo simplemente me cuido, y digo, yo tampoco la hago, porque no quiero ser objeto de sanciones. Entonces, ese afecto que no está allí escrito, pero es el real y es el que afecta directamente a la gente, a las personas, está allí. Ahora, ¿cómo negar eso? Es por eso que hay posturas maniqueas frente al tema de las sanciones. Por ejemplo, bueno, vale, postura, digamos, maniquea. ¿Tú no sabes lo que es la palabra maniquea, chico? Bueno, tú siempre oyendo como te da la gana. Pero fíjate, entonces si tú condenas las sanciones, entonces eres agente del gobierno de Maduro. Y si tú condenas las violaciones de derechos humanos, entonces eres agente del imperio. Entonces imagínate tú, por Dios. Bueno, pues tenemos que ir a la pausa. Vamos al corte, vamos a hablar un poco con eso, chicos. Sí, está bien. Oye, mira. ¿Me recuerdas a alguien?